Principios muy importantes, como el principio de la soberanía nacional y el principio de la no intervención en los asuntos internos de otros países, ha ido degenerando en una estructura de protección de tiranos. No fueron creados estos derechos para los dictadores, fueron creados para los pueblos. Y en consecuencia, que algunos aduzcan hoy que está mal llevarse a Maduro a un tribunal de Nueva York, o que el día de mañana se lleven a Raúl Castro y al títere que puso como presidente de Cuba a un tribunal, o que se lleven a Ortega, el dictador feroz de Nicaragua, o se lo lleven a Diosdado Cabello, o se lo lleven a Khamenei. Todos estos son dictadores a los que nadie eligió. No son representantes del pueblo, no pueden tener la protección del principio de la soberanía nacional. La soberanía es para los pueblos, que eligen sus presidentes. Los dictadores se imponen, nadie votó por estos tipos. Estos tipos esclavizan a sus pueblos, hambrean a sus pueblos, usan la ideología como una excusa para poder robar a cuatro manos, y uno ve toneladas de oro y decenas de millones de dólares, y todo el mundo habla de semejantes cantidades, mientras esos pueblos mueren de hambre. Mientras en las cárceles venezolanas, nicaragüenses o cubanas, no hay comida, y la comida la dan los familiares o mueren por inanición o por enfermedades producidas por la propia basura que le dan. Estamos entonces ante una inmensa confusión, que es importante que la gente de bien de este planeta sepa diferenciar. No pueden tener derechos los dictadores como los presidentes constitucionales. Por supuesto que yo no estaría de acuerdo en que presidentes cuya ideología no comparto, el caso más típico es claramente Gustavo Petro, fueran llevados por norteamericanos por la fuerza a un tribunal de Nueva York. Porque ahí estamos en un presidente que el pueblo eligió, y los colombianos tienen derecho a cometer los errores que quieran una y otra vez. Después la pagan ellos, los errores de votar a esta gente. Pero no fueron votados ninguno de los que cité antes. Todos son usurpadores, todos son gente que tortura a su pueblo. Entonces no puedo entender que estemos dando razonamientos para dictadores como para presidentes constitucionales, y que estemos confundiendo la no intromisión en los asuntos internos de otro país a convalidar dictadores. Claro está, se viene usando hace mucho, pero ¿no hubiéramos querido acaso que Stalin o Hitler fueran parados antes de producir millones de víctimas en sus pueblos y en los pueblos del continente europeo? ¿No hubiera sido mejor que ellos murieran y sus pueblos vivieran? Bueno, esta es la disyuntiva que estamos otra vez enfrentando. Es hora que en este siglo XXI las reglas sean distintas y que a los dictadores los puedan ir a buscar a donde estén el que tiene el poder para hacerlo, porque, que quede claro, si no hubiera entrado Donald Trump a Venezuela, no acababa la dictadura venezolana. Si no entra Donald Trump a Cuba, tampoco acaba la dictadura cubana. Lleva 67 años sufriendo el pueblo cubano a estos impostores, a estos sinvergüenzas, a esta basura. Entonces, si alguien viene a quitar la basura, no nos enojemos con el basurero, enojémonos con la basura que hemos tolerado demasiado tiempo, que los hemos recibido en nuestros países como si realmente fueran estadistas, cuando solamente eran carroñeros que vivían de su propio pueblo. Ahora vamos a ver el desarrollo de uno de los temas a lo que me estoy refiriendo. Hemos hablado mucho de Venezuela, quizá lo toquemos también, pero fundamentalmente vamos a hablar de Cuba, esa Cuba irredenta que merece que de una vez por todas Raúl Castro y su títere terminen. No sé si conseguiremos los habitantes de este planeta verlos presos, pero que por lo menos termines en un exilio, en un lugar tan frío como Moscú. Sus viejos patrones, a lo que siempre sirvieron, nunca sirvieron a los cubanos, siempre sirvieron a Moscú, siempre fueron lacayos de los poderosos,
y humilladores de los humildes. Esos son los Castro, eso claramente son los que estamos viendo que están cayendo uno a uno en Venezuela. ¿Por qué? Delcy Rodríguez, a ella también le correspondería el cadalso o la cárcel. Well, Cuba's in bad shape. Cuba relied on Venezuela for oil and for money, and nobody really knows what's going to happen with Cuba. They're doing very poorly. They're really third world all the way, and we have a lot of great Cuban Americans, and I would say Marco fits very solidly into that category. And I might ask you to say a few words about, we were discussing it before, Cuba is a very different, they don't have energy, they don't have oil, but they would live off of the oil from Venezuela, and what they do have is very strong people and very powerful people militarily, and they would protect the people running Venezuela, and they would take in a lot of money from Venezuela. Now they don't have that. They won't be taking in any money. So, Marco, what do you think? Well, I mean, the fundamental problem in Cuba is that it's run by incompetent people that don't know what an economy looks like, much less a functioning one. They've made a choice, and that is they would rather have political control over the people than they would have an economy that functions. And they've gotten away with it for 60-something years because they've had donors, the Soviet Union, and now most recently Venezuela, but that's now gone. So the people in control in Cuba have a choice to make. They can either have a real country with a real economy where their people can prosper, or they can continue with their failing dictatorship that's going to lead to systemic and societal collapse. So it's a very stark and dramatic choice, and it's one we hope to make the right one. We don't have an interest in a destabilized Cuba, but that would be their fault because they refuse to allow the people of Cuba to have either economic or political freedom for that matter. And Holly, you have a lot of people in this country that want to go back to Cuba and help Cuba. A lot of people have left, they came in penniless, they didn't have anything, and they've become very rich people in our country, and they want to very much go back and help Cuba. So that's something that Cuba has that a lot of other places don't have. Bueno, parece casi que le lanzan un ultimátum, Carlos, ¿no? Absolutamente, tiene todas las características de un ultimátum en un hombre como Trump, que cada vez que te da un ultimátum está claro que tenés que tenerlo en cuenta, lo tienen que tener en cuenta los que ya sufrieron el cumplimiento del ultimátum y los dos a los que está amenazando en este momento, que claramente es Cuba e Irán, y obviamente también ha habido un comentario de él sobre que según cómo se porten los que están ahora a cargo de Venezuela, deberá actuar o no. Y te comento algo muy interesante, hay varios que están proponiendo en las redes sociales que quien sea el futuro presidente de Cuba sea Marco Rubio. Y a uno de esos comentarios, Donald Trump escribió, lo veo bien. Sí, he visto, incluso se han hecho memes de un Marco Rubio ataviado como una suerte de Fidel Castro, con el uniforme militar, con la barba y con el habano. Sí, se están haciendo muchas bromas, pero recordemos que su origen es cubano. Marco Rubio es hijo de padres cubanos, entonces además tiene seguramente un interés muy íntimo, por decirlo de alguna forma, en lo que pasa en Cuba. Además, Carlos, Donald Trump hizo este tweet o este truth, como le quieran llamar, en su red social. Esto fue el día de hoy. Vamos a traducirlo. Acá está. Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad, entre comillas, a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. La mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo con diferencia, para protegerlos y protegernos. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Gracias por su atención a este asunto, Donald Trump. Bien, esto es un ultimátum. Hay un enviado especial que no ha sido nominado públicamente, pero que está ocupándose de hablar con la cúpula cubana y plantearle que en el curso de los próximos meses se vayan a Moscú y haya un hombre o una mujer que asuma un rol interino para convocar elecciones para fin de este año. Y acá te cuento, aprovechando lo que dijo
el presidente de los Estados Unidos de la presunta seguridad a los últimos 2 dictadores venezolanos, te cuento lo que en mi red, en mi canal, no conté para dejártelo en este que estamos haciendo ahora. Yo ayer saqué un trabajo sobre Cuba y sobre Irán, y en el medio de eso dije, me voy a guardar esto para hacerlo con Agustín. Bueno, yo les voy a decir, esto no es una versión, esto es una información. Lo que tenían que hacer la Guardia Corps cubana que rodeaba en el anillo externo a Maduro era, por instrucciones del gobierno de Cuba, si había un intento de extracción, matarlo. Esta es la tarea que tenían. Y no pudieron hacerlo porque hubo un impresionante aparato militar que se desencadena arriba de ellos. Hay un soldado venezolano de los que no murió que contó, está en las redes sociales, que el impacto de las armas de los norteamericanos los tiraron al piso, es decir, les tiraban con munición electrónica. Y esto es una novedad en la guerra. Hay 2 novedades en esta guerra, una que ya lo hemos contado, pero que hay que reiterarla porque puede ocurrir en cualquier momento en Irán, que es la capacidad norteamericana de cegar, de apagar las luces de una ciudad o de apagar todo el sistema de defensa. Entonces, cuenta este mismo soldado, sentíamos ruidos de drones, después de helicópteros, pero nuestros radares no marcaban nada. Nos habían eliminado los radares.